Los centros de investigación de la Alianza BRTA cuentan con varias líneas de investigación centradas en la medicina regenerativa. En CIC Biomagune desarrollan biomateriales, materiales que se diseñan para interactuar con tejido vivo. Se pueden desarrollar para diagnóstico o para terapia. Y especialmente en medicina regenerativa lo que se pretende es desarrollar nuevos materiales que permitan restaurar la función de un tejido que lo ha perdido. El equipo de Ander Abarrategui trabaja en la regeneración de cartílago y hueso. El primer paso es estudiar cómo se forma a nivel fisiológico el tejido concreto que se pretende regenerar. Conocer cuáles son las células y las señales que se necesitan para formar el tejido. En el ámbito de la ingeniería de tejidos normalmente se utilizan las células, que son las que van a formar el tejido, las señales, que son las que van a inducir esa formación de tejido, y un material que va a permitir que se forme o que va a dar un microambiente para que se forme ese nuevo tejido. Entonces nosotros lo que hacemos es, partiendo de tejido, lo que hacemos es extraer cada uno de los componentes que consideramos necesarios para la regeneración. Es decir, extraemos las células, las señales, la matriz extracelular. Después modifican y manipulan el material extraído creando estructuras implantables. Una de las aplicaciones biomédicas del proyecto que realizan en colaboración con Tecnalia es ayudar a dar solución a los desgastes de rodilla. Esto es una rodilla. En esta zona, tanto por lesiones deportivas o con la edad, se va desgastando, van creando problemas y entonces buscamos crear materiales que ayuden en la regeneración del mismo. Para ello empezamos con cartílago en sí, esto es un poco de tejido tal cual, y lo que hacemos es le quitamos todas las células y dejamos solo la matriz, lo que nos interesa. Entonces eso lo convertimos en polvo, lo cogemos y lo disolvemos en ácido. ¿Por qué? Porque con ello conseguimos crear un líquido con el que luego podemos crear las estructuras que nos convenga. Con este líquido hemos creado films 2D y estructuras 3D porosas, que son como esponjas, que nos servirán como implantes. Entonces, lo que hacemos es, vamos a la sala de cultivos, preparamos un cultivo de células que serán o de cartílago o células que se pueden convertir en cartílago y las sembramos en los materiales. A continuación, comprueban si el material creado es biocompatible y si se lleva bien con las células. Si se adhieren y crecen adecuadamente, se testa el implante en el laboratorio y en animales de experimentación. La investigación ya ha dado sus frutos. Hasta el momento han sido capaces de regenerar tanto hueso en la zona de la mandíbula como cartílago articular. En el mismo edificio, en el Laboratorio de Nanobiotecnología de Carbono, buscan dar cura a las lesiones de médula espinal. Lo que sucede es que las vértebras, que son los huesos que tenemos en la columna, se mueven, se dislocan, y eso hace que la médula espinal, que es como si es un hilo que está dentro de la columna vertebral, que tiene una textura de yogur, imaginemos, pues estas vértebras se mueven, se dislocan, obviamente comprimen esta masa de yogur que está encajada ahí dentro, y eso hace que las neuronas de ahí dentro se mueran o dejen de estar conectadas entre ellas. Como consecuencia, la persona afectada pierde la movilidad a partir del punto en el que sucede la lesión. Lo que están intentando es recuperar la conexión entre neuronas a través de nanotubos de carbono. Aunque a simple vista no se aprecia, son como cables o tubos diminutos 1000 veces más pequeños que un pelo humano. Y es esa estructura cilíndrica, junto con su alta conductividad, la que hace que este material funcione tan bien con las neuronas. Una vez, hace más de 25 años, vimos que cuando nosotros mezclábamos nanotubos con neuronas, estas neuronas reconocían los nanotubos como si fueran parte de su estructura celular. Sus funciones mejoran muchísimo, son capaces de reconectarse entre ellas muchísimo más rápido en presencia de los nanotubos. Partiendo de esto, nuestra idea es, si nosotros somos capaces de hacer implantes que estén formados por nanotubos con una textura similar a la que tenga la médula espinal, inyectamos estos implantes de nanotubos dentro de la médula, dentro de esa zona de la lesión que no está conectada porque está dañada, conectaremos esas dos partes de la médula
a través de esos nanotubos y podremos volver a dar la función que habíamos perdido después de esa lesión. Insertaron este tipo de implantes en ratas con lesión medular. Estos roedores ya cuentan con la capacidad de recuperarse de lesiones de médula, pero pudieron comprobar que con los nanotubos de carbono el proceso de recuperación fue 4 veces más rápido. Y eso nos da unos resultados muy optimistas y con mucho potencial para poder hacer la traslación a pacientes humanos. Uno de los problemas a afrontar y que abordaremos cuando nos encontremos ahí es que el ser humano o los animales grandes no tenemos esa capacidad de regenerar la médula. Entonces, todo el trabajo no va a venir solamente de dentro de nuestro cuerpo, sino del propio material, que es el que haga que se pueda reconectar todo bien. Y ahí es nuestro punto de abordaje más importante. Regenerar músculo cardíaco es precisamente lo que pretende el proyecto CardioPrint en el que participa Lear Ticker. Este centro de investigación se enfrenta así a uno de los mayores retos de la medicina regenerativa. Es el tejido más difícil de generar en el laboratorio porque al final tiene unas propiedades mecánicas muy potentes, porque ese tejido, ese músculo, tiene que aguantar los latidos del corazón. Y hasta ahora lo que se ha conseguido son tejidos pequeños, de tamaño bastante pequeño. Y el reto es conseguir tejidos del tamaño del ser humano. Cada paciente, cuando sufre un infarto, se le queda necrosada una parte del corazón. Y lo que se quiere es personalizar, hacer el tejido del tamaño de la zona necrosada del corazón. Uno de los cometidos de las investigadoras de Lear Ticker es crear hidrogeles con los que se generará parte del tejido que después se quiere implantar en corazones infartados. En ese tejido, el hidrogel va a ser el material que rodee las células, actuando de soporte estructural y apoyando sus funciones vitales. Ese hidrogel lo que vamos a hacer es luego mezclarlo con células para crear una biotinta que podremos imprimir. Ana Zubiarrain está midiendo la viscosidad del hidrogel en un reómetro, dado que para que pueda actuar como biotinta, el hidrogel debe tener una viscosidad específica. A su vez, debe tener unas propiedades mecánicas, una rigidez concreta para que las células del corazón puedan latir. Para medir la rigidez, introducen el hidrogel en líquido fisiológico, que está a 37 grados para reproducir las condiciones que habrá dentro del corazón, y realizan ensayos de compresión. Y lo que hace la máquina es ir bajando a una velocidad determinada y medir qué fuerza le hace falta para ir comprimiendo el hidrogel. De esos datos calculamos el módulo de rigidez del hidrogel. Si la rigidez es demasiado alta, las células se van a cansar y al de un tiempo van a dejar de latir, pero si es demasiado baja, las células van a poder latir pero de manera poco eficiente. Una vez caracterizada la viscosidad y las propiedades mecánicas del hidrogel, falta comprobar la calidad de impresión. Para ello, testan los hidrogeles en una bioimpresora ubicada en una sala blanca. Si la calidad de la impresión es buena, los hidrogeles estarán listos para formar parte del tejido final que crearán entre varios centros de investigación. Sin embargo, antes de ser implantado en un paciente, el tejido tendrá que madurar en un bioreactor. En Lear Ticker están diseñando un dispositivo específico para ello. Ya que queremos madurar un tejido cardíaco, los estímulos que vamos a aplicar mediante ese bioreactor son unos estímulos mecánicos llamados ausotónicos. Lo que va a hacer es ejercer una resistencia a ese tejido y así el tejido desarrollará una capacidad de contraerse mayor. Lo que queremos es simular como si fuera un gimnasio de tejidos. Ante el gran reto de crear tejido de corazón en el laboratorio, la colaboración entre centros de investigación es imprescindible. CIC Nanogune cuenta con una línea de investigación en nanomedicina y participa en el proyecto CardioPrint, aportando los avances que ofrece la nanociencia. Trabajan en la creación de andamios que sirvan para que las células crezcan, se diferencien y creen tejidos.
Y para ello se sirven de técnicas como el electrospinning. El electrospinning no es un ejercicio de gimnasio. El electrospinning o el electrohilado es una técnica para crear nanofibras de un grosor pues, de alrededor de varios nanómetros hasta varios micrómetros. ¿En qué consiste? Pues bueno, cuando tenemos un polímero disuelto, ¿no?, y ponemos una gota de este polímero en la punta de una aguja, ¿no?, al aplicar un campo eléctrico, esta gota se distorsiona y crea una nanofibra, ¿no? El mecanismo detrás de esto es una lucha entre la tensión superficial de la gota y la fuerza electrostática que estamos consiguiendo gracias a altos voltajes que aplicamos. La porosidad y la interconectividad de las nanofibras creadas mediante electrospinning permiten a la medicina regenerativa la opción de crear superficies que se asemejan mucho a la matriz extracelular real. Materiales que son biocompatibles, biodegradables, en las que las células pueden adherirse y diferenciarse. Sin embargo, pues bueno, muchas veces, dependiendo del tipo de células, del tipo de tejidos, necesitamos controlar la geometría también. Es ahí pues donde entra Novaspider. Novaspider es una tecnología que ha desarrollado y patentado Zick Nanogune. Lo que la hace especial es que es capaz de combinar diferentes técnicas de impresión como el electrospinning y la impresión 3D. De esta manera se pueden crear materiales compuestos por geometrías y estructuras muy diferentes, combinando, por ejemplo, la escala nanométrica y la macroscópica. Lo que aplicativamente es muy interesante en medicina regenerativa. Con un equipo de este tipo, las diferentes técnicas de impresión nos permiten crear estructuras con matrices de hidrogeles, reforzarlas con materiales fibrosos para de esta manera mimetizar las propiedades mecánicas y eléctricas del tejido que queremos reconstruir. Así, consiguen crear materiales en los que las células encuentran el ambiente ideal para regenerar el tejido. Mediante la colaboración entre centros de investigación, combinando el conocimiento, las técnicas y las tecnologías de diferentes disciplinas científicas, es como la medicina regenerativa sigue abriendo camino y avanzando.